Ok, bien, entonces lo único que hemos hecho es crear un nuevo proyecto. En el formulario hemos añadido dos botones, uno se llama agregar número y otro eliminar número. Le hemos puesto su respectivo nombre, BTN eliminar y BTN agregar, y a este text box le hemos puesto su propiedad multiline, o sea multilínea true, para poder ponerlo así multilínea, y le pusimos el nombre TXT pantalla. Bien, ya tenemos nuestro formulario ahí para empezar a trabajar. Entonces le voy a dar doble clic a agregar números, simplemente para irme al formulario. Entonces dijimos que los arreglos son es un tipo de dato, tipo de variable que nos permite agrupar otros tipos de datos y tratarlo como uno. Es decir, tengo 10 usuarios y yo tengo que guardarlo en algún sitio, esos 10 usuarios juntos, porque si no tengo que tener 10 variables. Y recuérdense algo, nosotros, todas las cosas que nosotros creamos escribiendo son estáticas, es decir, si nosotros ponemos 10 variables escritas, estamos claros que en tiempo de ejecución no va a ser 11, porque tendríamos que de alguna forma escribir en tiempo de ejecución código, cosa que no se puede. Entonces necesitamos poder agregar variables, eliminar variables, etcétera, de forma dinámica, y eso es lo que nos permite los arreglos y también las listas, que son como simplemente otro tipo de arreglo. Vamos a ver aquí en esta página, vamos a ver los arreglos, aunque al final lo que vamos a utilizar son las listas por su facilidad. Bien, entonces los arreglos, miren aquí, creo que se ve, ¿verdad? Ok, sí se ve. Fíjense aquí, un arreglo, para declarar un arreglo simplemente es igual que una variable, ponemos el tipo, ponemos el nombre, pero hay que poner luego corchetes. Mírenlo aquí, esos son corchetes. Si se fijan, de ahí hasta ahí es la declaración normal de una variable, ¿verdad que sí? De tipo entero. Pero cuando yo le agrego los corchetes, de una vez le estoy diciendo, mira, es un arreglo de enteros, es decir, esta variable va a contener varios enteros. Y se hace también poniéndole los corchetes al tipo también. Por lo general yo lo realizo de este modo, poniéndosela al nombre de la variable. Pero esto tiene que técnicamente, bueno, oye, declaración error. En Go que se pone al lado del nombre de la variable. Para nosotros decir el tamaño que va a tener un arreglo, utilizamos la palabra new. Recuérdense que new es, por ejemplo, la que utilizamos para crear una nueva clase. New lo que hace es que nos permite crear objetos en memoria. ¿Usted me entiende? Por eso es que cuando usted declara una variable, una instancia de una clase, sin decirle new, o sea, simplemente pone, por ejemplo, la que tenemos, universidad, mi universidad, punto y coma, ya. Esa variable no hace referencia a ninguna instancia en memoria, o sea que es nula, por eso que es nula. Entonces, cuando usamos la palabra new, lo que new hace es que el espacio que se necesita para esa variable o ese objeto lo crea en memoria. Entonces, es lo mismo con los arreglos. Ustedes se fijan aquí, pone new int y le dice el tamaño entre los corchetes, 100. Ya con la palabra new lo que hizo ahí fue que reservamos, ¿verdad?, esos 100 espacios en la memoria. Y luego ahora vamos a ver cómo podemos acceder a ella, etcétera. Bien, entonces vamos aquí a Visual Studio. Entonces yo voy a venir aquí y voy a crear esa variable, la voy a crear aquí arriba para poder tener acceso a ella, ¿verdad?, desde los dos botones, porque si la creo dentro del botón, cada vez que le dé al botón se va a crear de nuevo la variable. Entonces yo necesito, la temática es que vamos a crear un arreglo. Buenas, jóvenes. ¿Ustedes están con Sosa? ¿Llegó Sosa? Ah, ok, está bien, no hay problema. No hay problema. Bien. La idea es que vamos a crear, jóvenes, la idea es que vamos a crear este formulario que simplemente cuando le demos a agregar número,
Le demos agregar número. Ah, mire, me faltó un cuadro de texto. Lo voy a agregar. Hagan otro text box aquí. Y este lo vamos a dejar normal. Vamos a ponerle el nombre TXT número. TXT número. Entonces la idea es que nosotros vamos, cada vez que le demos agregar un número, ¿verdad? Él va a coger y este número que está aquí lo va a agregar al arreglo que tenemos y luego eso se va a visualizar en esta pantalla para que tengamos la noción de qué hace el arreglo. Entonces vuelvo aquí. Entonces le dije aquí a nivel de la clase, voy a declarar, a poner int, ponemos corchete y vamos a poner arreglo es igual a new int, vamos a ponerle de 10 punto y coma, ¿verdad? Lo declaramos y lo inicializamos inmediatamente, es decir que ya nosotros tenemos una variable que se llama arreglo, que es un arreglo que puede contener 10 enteros. Bien, hasta ahí vamos claro, ¿verdad? Con la declaración es igual que una variable, solo que poner los corchetes al tipo. Y pido disculpas que ahorita dije lo del nombre, pero pasa es que en Go realmente se hace al revés, se ponen el nombre en los corchetes. Bien, continuamos. Ya tenemos nuestro arreglo. Entonces la temática, cuando hacemos clic, el número que tengamos aquí se lo vamos a agregar a nuestro arreglo. Entonces lo primero que tenemos que hacer es traer el número, ¿verdad que sí? Que tenemos en nuestro text box. Aquí, para hacerlo rápido, no voy a hacer validaciones ni nada por el estilo, ¿verdad? Pero ustedes saben que siempre hay que hacer validación. Entonces declaro una variable int número es igual a convert punto to int convert to int, y aquí le vamos a pasar lo que tenemos en el txt número punto text. Esto mayúscula punto text. Ok, perfecto. Esto vamos a ponerlo para acá. Bien, ya tenemos el número. Entonces ahora viene el proceso de utilizar los arreglos. ¿Cómo nosotros podemos tener acceso a los elementos de un arreglo? Es decir, nosotros hemos creado este arreglo y es como si nosotros tuviéramos 10 cubos. Tenemos 10 cubos para entrarle valores. Ya esos 10 cubos están ahí. Entonces cuando nosotros vamos, si fuera una variable, cuando tenemos una variable normal, un entero, tenemos un cubo y simplemente decimos ese cubo va a ser igual a tal cosa. Pero ahora tenemos 10 cubos, ¿verdad? Y tenemos acceso por una sola vía. Entonces la manera para ustedes, por ejemplo, acceder a esos valores, sea para insertar datos, para recuperarlo, es diciéndole a la variable en cuál de los cubos, ¿verdad?, es que tú quieres entrar el dato. Y eso lo hacemos mediante índices que se pasan mediante los corchetes. Es decir, yo ahora digo, por ejemplo, pongo arreglo, ¿verdad? Arreglo, abro y cierro corchete, y aquí dentro le digo en qué posición de lo que él tiene disponible es que yo quiero añadir el valor. Los arreglos empiezan a contar y casi todo a partir del 0. Muchos chistes se han hecho a partir del 0, ¿verdad? O sea que empieza 0, 1, 2, 3. Es decir, que si su arreglo tiene 10 elementos como el de nosotros, el último elemento en qué posición es que va a estar, en el 9. Entonces, por ejemplo, yo le voy a decir que en la posición 1, digo en la posición 0, en la posición 0 yo quiero añadir el número.
Ya, así yo le añado un valor a un arreglo. Fíjense que sencillo, simplemente pongo el nombre de la... O sea, si ustedes se fijan, si esto fuera un entero, simplemente tenemos que borrar eso. Los corchetes ya es una asignación normal como lo hacemos siempre. ¿Verdad? Y lo ponemos ahí. Entonces, ahora vamos nosotros a mostrar a ver cómo accedemos a ese valor. ¿Verdad que sí? Vamos a decir que txt pantalla.text va a ser igual a lo que tenga arreglo en la posición 0, ¿verdad? Ahí fue que lo guardamos. En la posición 0. Entonces fíjense algo. Ya ahí, eso nos devuelve el valor que esté almacenado ahí. Recuerden, es un arreglo como una serie de cubos, donde mediante el arreglo decimos, mira, entra datos en este cubo o en aquel, o pásame datos de este cubo o de aquel. Y como es un arreglo, un array, y no una lista, los cubos están estáticos. Es decir, si dijimos 10 cubos que tenemos, no tenemos más. Entonces, ¿qué pasa? Aquí me da error porque ustedes saben que tenemos un arreglo de enteros. Y lo que tenemos que pasarle es un texto. Entonces, lo bueno es que todos los objetos, o sea, ahí por ejemplo, eso me está devolviendo el 0. Bueno, podemos simplemente poner punto toString y abrimos y cerramos corchetes. Bien, entonces ya esto debería funcionar, que el número que pongamos en la cajita, ¿verdad? Lo agregamos al arreglo y ya luego del arreglo lo mostramos en la pantalla. Podríamos hacerlo directo, pero el asunto no es que se imprima, sino el uso de los arreglos. Entonces le voy a dar control F5. Ok, aquí voy a poner el 5 y le voy a dar a agregar número. Perfecto. Está funcionando, ¿verdad que sí? Pero ahora yo quiero agregar el 6. Se borra lo que estaba. Ahora mismo, cada vez que agregamos un número, se borra el otro. ¿Por qué pasa eso? ¿Cómo? Hablen sin miedo, lo único que pueden hacer es equivocarse, digamos. Porque estoy... Porque siempre lo estoy guardando en la misma posición. O sea, cada vez que se ejecuta el botón, yo digo, mira, en el mismo cubo que yo tenía, guárdame otro número y ese pásamelo allá. O sea, nuestra lógica no está para muchos números, está para un solo como sea, porque también para añadir los números a la pantalla tenemos que agregarlo todo lo que tenga el arreglo. Entonces vamos a empezar a solucionar problemas con esto que tenemos aquí. Primero que nada, cada vez que yo le dé agregar un número, a mí me interesa llevar el control de dónde, por qué índice vamos. ¿Me entienden? Es decir, yo empiezo en el 0, pero que cuando yo le vuelva a dar, ya me lo guarde en el 1. Entonces lo que vamos a hacer es que aquí arriba, también la hago aquí arriba, porque no quiero que cada vez que le dé el botón se declare de nuevo la variable. Voy a declarar una variable que también va a ser un entero, int contador. Y contador va a ser igual a 0. Esto, recuerden, esta declaración aquí ocurre cuando el formulario se cree, es decir, que solamente va a pasar una sola vez. Entonces, cuando yo hago así, yo vengo aquí y digo, yo quiero que en el índice actual, pero ¿qué pasa? Vamos a ponerle, a cambiarle el nombre y vamos a ponerle índice o contador índice para que se refleje la parte del índice, ¿verdad? Contador índice. Ahora yo le digo aquí, mira, yo, en vez de que me lo guarde en el 0, yo quiero que tú me lo guardes donde esté el contador. Contador índice. Ahí yo quiero que tú me lo guardes. O sea, la primera vez que le demos va a ser en el 0 porque está en 0. ¿Qué pasa? Como nosotros necesitamos que eso siga subiendo, entonces nosotros tenemos que decirle aquí, contador índice, tenemos que sumarle 1.
pero al valor que tenía, ¿verdad? O sea, no es igual a 1. Entonces, podemos hacerlo de dos modos. Una es diciendo contador índice es igual a lo que tenga contador índice más 1. Lo que quiere decir que si él tenía, por ejemplo, ahora un 0, va a decir 0 más 1, 1. Pero ahorita cuando vuelva va a ser 1 más 1, 2. Pero todo esto se puede hacer así. Este es un operador de incremento. A una variable numérica usted le pone el más y le sube en 1. Si le pone el menos, ¿verdad? Lo disminuye en 1. Bien, este operador de incremento también se pone delante, aquí, por ejemplo. ¿Cuál es la diferencia de usarlo en los dos lados? Que si se pone atrás, primero se ejecuta la línea y después se suma. Si se pone adelante, primero se suma y después se ejecuta. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, si yo digo aquí int r es igual a esto, por ejemplo, y ahora mismo contadores de 0, ¿verdad? ¿Qué pasa? Si yo hago esto aquí, primero se ejecuta la línea entera. O sea, ¿qué quiere decir? Que r va a ser igual a 0 y después se le suma. Si yo lo pongo adelante, si yo lo pongo aquí, primero se suma, es decir, primero le sumo 1 a contador y después sigo con el resto de la línea. Lo que quiere decir que r sería igual a 1. Entonces nosotros aquí, o sea, ahí estamos sumándole y también extrayendo el valor. Pero por ahora lo único que nosotros necesitamos es simplemente sumarle. Y se lo pongo al final, o sea, para mí sería igual. Pero se lo pongo al final, ¿por qué? Porque o sea, esa línea puede pasar, ¿verdad? Ya después es que yo lo voy a usar. Bien, le sumo 1. Perfecto. Por ahí vamos bien, pero todavía tenemos otro problema. Que al arreglo, a la pantalla, ¿verdad? Nuestra pantalla, simplemente le estamos añadiendo el del valor 0, ¿verdad? Y ustedes dirían, bueno, pero ahora tú a donde dice 0 ponle el índice. No, porque seguiríamos lo mismo, agregando un solo valor. Entonces nosotros necesitamos agregarle a la pantalla todos los valores que tenga el arreglo. ¿Cómo se hace eso? Recorriendo el arreglo. Es una palabra que se escucha mucho, recorrer un arreglo. Es decir, yo voy posición por posición y hago algo con los valores. ¿Qué estructura de control de la que hemos hablado y de la que ustedes, imagino que ustedes han visto, nos permiten hacer cosas repetitivamente? Un for, ¿verdad? Por ejemplo, un bucle for nos permite hacer una acción una serie de veces. Entonces, por ejemplo, nosotros queremos es ir posición por posición del arreglo, agarrando el valor y añadiéndolo a la pantalla, ¿verdad que sí? Entonces, nosotros hacemos así aquí, esta parte, voy a declarar un bucle for, le di simplemente a tabulación después que escribí for y el Visual Studio me lo completa. El bucle for es muy sencillo. Yo no lo vimos en clase, el bucle for. Yo creo que yo lo expliqué en los primeros días cuando estábamos hablando con la estructura, pero realmente no lo habíamos utilizado. Entonces, el bucle for es muy sencillo. Simplemente él nos permite declarar una variable. Mírenlo ahí. Se divide en 3 partes. Declarar una variable, luego una condicional para ver si el bucle sigue o no dando vueltas. O sea, mientras esto sea verdadero, el bucle va a seguir dando vueltas. Cuando eso de falso, se para. Y luego un operador de incremento, es decir, como casi siempre vamos a tener una variable para ir controlando por qué vuelta vamos, él tiene su lugar para que ustedes vayan sumándole un valor. Entonces aquí, por ejemplo, yo digo int i igual a 0. Esa i, recuerden lo que yo le dije del scope de la variable, el alcance de la variable. Esa i solo existe aquí dentro, aquí fuera no existe. O sea que esa i que yo he declarado ahí es exclusiva para ese bucle ahí. Entonces declaro una variable i. Luego yo hago la pregunta, mientras i sea menor que ¿qué?
Por ejemplo, sabemos que en el índice nosotros tenemos el valor máximo que tiene el arreglo. Es decir, como vamos sumando, si hemos sumado 3, índice va a ser igual a 3. Entonces vamos a decir que mientras i sea menor que el índice, que el contador índice. O sea, yo estoy diciendo, si ya yo he agregado 4 números, yo le digo, mira, vamos a dar 4 vueltas. Porque nada más me interesa recorrer hasta donde yo sé que tenemos datos. Ok, y después viene el i más, lo acabamos de ver ahora, ¿verdad que sí? Eso nada más le suma en 1. ¿Qué quiere decir eso? Que como i empieza valiendo 0, fíjense, esa parte de ahí del bucle solo se ejecuta una sola vez cuando creamos el bucle, no se vuelve a ejecutar. Esto sí siempre se pregunta y cada vez que acaba una vuelta viene aquí y le suma un valor. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el bucle entre y dé una vuelta y suba, viene y pregunta y le suma 1. Bueno, realmente primero viene y le suma 1. O sea que en la primera vuelta, como i vale 0, cuando termina la primera vuelta, i va a valer 1. Y así sucesivamente. Entonces, aquí dentro, nosotros hacemos lo que queremos hacer repetidamente. Que sería esta parte de aquí, fíjense. Esto mismo que está aquí. ¿Verdad? Entonces yo digo, borro esto de aquí porque no va. Yo digo, mira, yo quiero que lo que tiene de texto, ¿verdad que sí? Va a ser, aquí le pongo otro operador. Ustedes se fijan que le pusimos, podríamos decir aquí, txt pantalla va a ser igual a lo que tenga, porque ¿verdad? Queremos que se vayan guardando los números. Lo que tenga txt pantalla.text más este es el operador de concatenación que nos permite concatenar string. O sea, ahora no estamos sumando, ¿verdad? Y sino concatenando, pegando dos cosas. Entonces yo digo, más le voy a agregar el guión y un espacio de cada lado, ¿verdad? Para que los números me lo vayan poniendo separados por guión, más, y aquí le pongo otro más a lo que tenga el arreglo convertido en texto. Pero aquí este 0 hay que quitarlo, porque recuerden que aquí necesitamos ir indicando cada una de las posiciones. ¿Y cómo yo voy a saber por qué posición va? Para eso tenemos la variable i. Aquí, ¿verdad? Que en cada vuelta nos va diciendo por dónde vamos. O sea, y me dice, mira, esta es la vuelta 0, esta es la vuelta 1. Y nos pega perfecto con nuestro arreglo, ¿verdad? Que empieza en el 0, en el 1. Y como no va a pasarse del contador, porque fíjense aquí, yo digo, mientras i sea menor que el contador. O sea, mientras i sea menor que la cantidad que nosotros hemos creado. Entonces aquí este 0, en vez de un 0 estático, lo cambiamos por i. Entonces ahora la temática es esta. Le damos clic al botón, venimos, sacamos el texto que tiene la cajita, lo convertimos en número, luego lo guardamos en el arreglo, ¿verdad? Lo guardamos en el arreglo. De una vez le sumimos 1 al contador. Si se fijan, por eso yo le puse mientras sea menor que contador y no mayor. Porque por ejemplo, ahora mismo en la primera vuelta contador va a ser igual a 1. Pero realmente no tenemos nada guardado en la posición 1, es en la posición 0 nada más. Entonces, en la primera vuelta, cuando agreguemos el primer número, el for va a venir, va a decir igual a 0, viene, agrega, le suma 1 y viene y pregunta, y es menor que el contador, y ya no va a ser menor. O sea, desde la primera vuelta se va a parar. Si tuviéramos 2, va a dar 2 vueltas, etcétera. Entonces vamos a correr esto a ver si funciona. Control F5, si explota no es responsabilidad mía. Vamos a ver, agregamos el 1, agregar número. Aquí vimos que nos agregó el guión desde el principio, ¿verdad? Porque no tenemos ninguna lógica de que si es el primer número, ¿verdad? Ni nada por el estilo. Así que ahora vamos a darle a agregar otro número. Miren, agregó el 1 y el 2. ¿Y qué pasó ahí? El 3
agregó el 1, el 2 y el 3. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Realmente acabamos de aprender cómo podemos recorrer un arreglo, ¿verdad? Y añadirle todos los datos del arreglo a nuestra caja de texto. Pero ¿qué pasa? Eso está pasando cada vez que le damos clic al botón. ¿Me está entendiendo? Cada vez que le damos clic al botón agregar, él coge y añade todo lo que tiene el arreglo, cada vez. Entonces por eso el arreglo primero nada más tenía el 1, lo agregó bien. Pero cuando le dimos a agregar de nuevo, acuérdense que él coge lo que ya tenía la pantalla y le agrega más. Entonces él vuelve y le agrega el 1 y el 2. Cuando volvemos damos, entonces le agrega el 1, el 2 y el 3. Entonces, para nosotros solventar ese problema, lo que tenemos que hacer es sacar, ¿verdad?, esa parte de agregar los números fuera del botón. Entonces, fíjense aquí. Cada vez que nosotros hacemos esto, se ejecuta el bucle. Pero ya aprendimos cómo se recorre el arreglo. ¿Se entendió la partecita de cómo simplemente yo cojo todos los números de un arreglo y hago algo con ellos? ¿Verdad que sí? Simplemente cojo un bucle for y voy posición por posición. Recuerden que en el arreglo, mediante los corchetes, es que nosotros indicamos qué valor queremos. Entonces el for se presta muy bien para eso, porque nos permite llevar un control de cada vuelta que va dando. Entonces nosotros decimos, en cada posición haz algo. Esto vamos a... Espérense, era como control K, control... Bueno, vamos a ponerlo así. Sabemos recorrer el arreglo. Esto lo vamos a sacar ahora de ahí. Cada vez que le damos clic, lo que queremos es que se agregue, por ejemplo, lo que tenía la pantalla con el guión, pero aquí el índice que va, simplemente el número que tenemos. Sería contador índice. Pero esta parte aquí la vamos a mover abajo. ¿Por qué? Porque recuerden que primero, por ejemplo, lo agregamos en el 0 y de una vez sumamos, lo que quiere decir que después vamos a tratar de agregar un número después. Entonces por eso la suma la vamos a pasar aquí abajo. Entonces venimos, convertimos el número, lo añadimos al arreglo y luego decimos, mira, a la pantalla más lo que tenga la pantalla. Oh, joven, llegó usted. ¿Cómo estamos? Déjame terminar de explicarte ching y me voy para allá, que ya me abrieron el laboratorio. Sí. Bien. Y luego sumo. Guardo esto. Control F5. Vamos a ver ahora. El 1, agrego el número. El 2, agrego el número. El 3, y ahora funciona sin problema. Cada vez que yo le doy a agregar, me va a agregar. Vamos a ver qué pasa. ¿Cuántos números yo llevo ahí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Cuánto espacio fue que yo le puse? 10. Perfecto, ahí tengo 10. Entonces, ¿qué ustedes creen que pase ahora si yo intento agregar otro? Se explota el programa, ¿verdad que sí? Porque cuando ya contador va en 9 ahora mismo ahí, ¿verdad que sí? Porque empezó en 0, va en 9. Cuando le demos a agregar de nuevo, va a subir a 10. Lo que quiere decir que aquí en el código él va a venir y va a decir, arreglo en la posición 10, añádele tal cosa, pero esa posición no existe, porque nuestro arreglo, ¿verdad?, tiene un tamaño limitado, que le dijimos, de 10 elementos, pero como empieza a contar en el 0, el último elemento es el 9. Entonces vamos a ver si se explota solo el programa, la computadora o qué pasa. A ver. Mira, me sorprendió un error. Ok, entonces, por ejemplo, ahí pudiéramos llevar una estructura de control. ¿Cómo yo controlo eso?
¿Cómo le viene a la cabeza a ustedes que yo controle de que no me pase? O sea, que si ya yo le vuelvo y le di al botón y llegué a los 10, ¿verdad? No se pase. ¿Cómo lo harían? Señores, no le den mente a nada. Y siempre que yo le digo, cualquier gente le diga algo que suene a pregunta, diga if. Diga if y después averigüe si está bien o mal. Porque siempre es un if cuando hay pregunta. Para preguntarla si una cosa u otra es if. Entonces usted dice, yo ni sé cómo es, pero es un if. ¿Verdad? Entonces, nosotros pudiéramos tener un if que diga, si el arreglo ya tiene 10 elementos, ¿verdad que sí? No hagas nada. Si no lo tiene, entonces sí, súmale. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí podemos declarar un if aquí arriba cuando empieza la ejecución. If. Y decimos si contador. Si contador. No, ¿cómo se llama? Contador. Ah, bueno, lo agregó. Contador índice es menor o igual. Es menor. Bueno, menor o igual no. Vamos a poner menor, porque no, mientras sea menor que ¿qué? Que 10, ¿verdad que sí? Mientras sea menor que 10, sabemos que ya ese contador nunca va a llegar a 10, o sea que nunca va a meter un 10 entre los corchetes. Mientras sea menor que 10, hacemos todo esto. Toda la lógica la metemos ahí. Podemos poner un else aquí. Ok, ¿qué pasa cuando ya esto no te marca un mensaje? Un message box, message box punto show y le ponemos aquí punto y coma, le ponemos el mensaje, le decimos el arreglo llegó a su capacidad máxima. Perfecto. Vamos a darle aquí a control F5 de nuevo y vamos a correrlo. Aquí vamos a dejar el mismo número, agregar. El arreglo llegó a su capacidad máxima. Perfecto. Ya controlamos de que, o sea, ya no hay forma. Ya tengo yo que quitar elementos, ¿verdad? Para poder agregar otros. Eso está todo muy, pero que muy bien. Entonces, ¿qué pasa ahora? Si nosotros no supiéramos el tamaño del arreglo, o sea, dijimos 10, ¿verdad? Mientras sea menor que 10, pero porque lo sabemos. Si no lo supiéramos, ¿cómo sería? Los arreglos tienen una propiedad que se llama length, que significa, ¿verdad?, la longitud, o sea, el tamaño del arreglo. Eso no quiere decir cuántos elementos tiene adentro, sino cuánto puede tener. Entonces, para hacerlo bien inmediatamente, en vez de yo preguntar aquí, mientras contador índice sea menor que 10, yo voy a decir mientras contador índice sea menor que arreglo punto length. Mírenlo ahí. Esa propiedad lo que hace que tiene el mismo 10. O sea, este número con el que usted lo declara aquí se almacena como quien dice aquí y esa es la capacidad. Lo que quiere decir que ya aquí lo tenemos dinámico. O sea, quiere decir que si yo ahora vengo aquí y le pongo 20 bueno, no voy a poner 20, va a tener que poner mucho. Va a poner 12. Guardo esto, control F5 y vamos a ver si nos deja agregar 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y ahí viene el mensaje. ¿Están viendo? O sea, ya nuestro programa es más dinámico. Ya nosotros nada más tenemos que, o sea, cualquier arreglo, el tamaño que tenga el arreglo ya no importa. ¿Verdad que sí? Ya nuestro programamiento de código funciona sin problema. Eso está todo muy bien. Y Sosa, ¿está ahí afuera? ¿O está aquí adentro? Pero voy a ver si está ahí. Pues si está ahí, entonces seguir allá arriba. Si no está ahí, seguimos hasta que vuelva bien. Voy a ver, chequea si está ahí afuera. Ay, Dios.
¿Eh? Ah, bueno, pues vamos a esperar que él venga. Bien. Oh, tú espera que acabe la clase. Bien, seguimos. Todo está muy bien ahí. Entonces ahora, ¿qué es lo que nos falta? La temática de eliminar, ¿verdad? Quitarle un elemento. Entonces, realmente ya nosotros tenemos el espacio creado. Tenemos el espacio creado. Y para eliminar un elemento de un arreglo, no se elimina. Sería sustituirlo por otro, ¿verdad? Es decir, nuestro arreglo vacío podría estar lleno de cero, ¿verdad? Y nosotros le vamos agregando nuestro número. Vamos a hacer la temática de eliminar un elemento. Entonces vamos aquí al formulario, le vamos a dar eliminar número. En eliminar número, lo único que él va a hacer es eliminar al último, ¿verdad que sí? Simplemente eliminar el último. Entonces fíjense qué lindo y fácil sería de hacer aquí. Ahora mismo, ¿quién es que está controlando? Ya yo le dije, tener ya el espacio en memoria está creado, ¿verdad? Para almacenar un número. ¿Qué quiere decir? Que yo no lo elimino ese número. O sea, no tienes razón. O sea, que lo que yo podría hacer será quizás sustituirlo por un 0, ¿verdad? O algo así. Pero ¿cuál es el índice? Bueno, ya le dije cuál es. El índice es el control que tenemos ahora del arreglo. O sea, que si nosotros lo que queremos es tener más posiciones, y como cuando nosotros, por ejemplo, si en la posición 5 tenemos un número y volvemos y le añadimos, lo que hace que se sobreescribe, o sea, que no nos da ningún error, lo único que tenemos que hacer es bajar el índice, ¿verdad que sí? Es decir, si vamos por el 12, cuando le demos aquí, dicen, mira, bájalo al 11. Y ya cuando yo le vuelva y le dé agregar, ¿verdad? Puedo volver a agregar en ese espacio. O sea que aquí simplemente tenemos que venir a índice, ¿cómo es? Contador índice, menos, por ejemplo, ¿verdad? Con esto nos debería funcionar, ¿verdad que sí? Vamos a ver. Me suena que va a haber un problemita, pero bueno, yo confío en ustedes. Entonces ponemos el 1, agregar, estamos bien. Le voy a dar a eliminar número, o sea, ¿cuánto que tenemos? 12. Le voy a dar a agregar hasta el 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, mensaje. Le voy a dar a eliminar número. Oh, funcionó, ¿verdad que sí? Elimino 3, me deja agregar 3. ¿Cómo? ¿Qué va? Ah, está muy arriba, ok. Está funcionando, pero ¿qué pasa con la caja de texto? No se están eliminando de la caja de texto, ¿verdad que no? ¿Qué quiere decir eso? Que ahora lo que yo hice ahorita de recorrer el arreglo, necesitamos hacerlo aparte, ¿verdad? Que sea algo aparte. Entonces, vamos a venir aquí, me voy a ir por cualquiera de estos y voy a declarar private void, porque no voy a devolver nada. Void, sí, void. Vamos a poner imprimir números. Imprimir números. ¿Qué va a ser imprimir números? Esta lógica que tenemos aquí, fíjense, esa lógica que tenemos aquí. Esa lógica que teníamos aquí, que es ese for. Ok, cuando vez que se llama imprimir número, él va a coger y va a decir, ¿qué pasa? Necesitamos primero eliminar, ¿verdad?, lo que tenga la pantalla, porque siempre vamos a ir como a borrar y a recorrer el arreglo entero y ponerlo. Entonces vamos a decir txt pantalla. Ah, no, está arriba de la llave, disculpen.
Ok, aquí es, dentro de aquí ya decimos txt pantalla.text o punto, tiene el clear, podemos usar el clear. Es decir, cada vez que vamos a imprimir, lo primero que hacemos es limpiar la pantalla, ¿verdad que sí? Limpiar la pantalla y después hacemos la parte de recorrer el arreglo, imprimir todos los números que tenga. Entonces, ahora que arriba en el botón debemos quitar esta línea, ¿verdad? Y simplemente borro esta línea que teníamos, que era la que imprimía, y simplemente decimos imprimir números. Están viendo lo bueno de los métodos, imprimir números, y cuando yo elimine uno, también llamo a imprimir, ¿verdad? Vuelvo y imprimo. Imprimir número, punto y coma. Lo vamos a ver con calma ahora. Guardo y un control F5 y vamos a añadir número, agregar número a, ok, el mensaje. Pero si le doy a eliminar, ven cómo se van los números. Pero la técnica no es que están quitando de ahí, sino es que yo borro todo y vuelvo y recorro el arreglo y vuelvo y lo imprimo. Agregar número, eliminar número, agregar. Ok, miren qué problema pasó aquí. Yo eliminé más números de lo que había. ¿Qué quiere decir? Que cuando mi contador llegó a 0, como es un tipo entero y no un entero sin signo, tiene número negativo. Que cuando yo a 0 le metí otro menos 1 para allá, se fue a menos 1. Entonces cuando el arreglo fue a agregar el primero, dice, mira, agrégame tal número en la posición menos 1. Dice el arreglo, tú estás borracho, ¿eh? ¿Cómo que menos 1? Si esto empieza a partir del 0, yo mejor me exploto. Y se explotó. Y resolvió, porque ellos son así, tú sabes. Ellos dicen, resuelve tú después. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Ahora, ¿cómo hacemos ese control para que cuando le estemos quitando no se pase del 0? Sería aquí. Sería aquí. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuál es la palabra mágica que ustedes siempre tienen que decir? Exacto, un if, ¿verdad que sí? Entonces, mire aquí, hicimos un if, ¿verdad que sí? Es muy parecido a ese. Es más, lo voy a copiar entero, ¿qué ustedes creen? Lo voy a copiar hasta ahí. Y lo voy a pegar aquí. Entonces, ¿qué nosotros tendríamos que modificarle? Por ejemplo, mientras contador índice sea mayor o igual, porque aquí sí puede ser 0, ¿verdad? Mientras sea mayor, bueno, no, cuando sea mayor, porque si lo dejo igual va a quitarlo. Mientras sea mayor que, aquí no es arreglo, sino a 0. Mientras sea mayor a 0, viene, entra, quito esto, toda esta parte de aquí. O sea, toda esta lógica de aquí la podemos quitar y poner la lógica que teníamos, que es esta, ¿verdad? Que le quito y aquí. Y el arreglo llegó a su capacidad mínima. Ok, guardo, control F5 y vamos allá. Agregar número. El agregar, miren, fíjense que le damos un agregar y no lo hace, y después que empieza a hacerlo. Tenemos que ver por qué es ese error. Agregar número, bien. Eliminar número, ok. Ahora lo que tenemos es el problema de que hay un clic que se nos pierde, ¿verdad? Damos un clic y no lo hace. Pero hasta ahora ya tenemos todo esto funcionando. Ahora, el ejercicio ha servido para que veamos un poco de el bucle for. Vimos el bucle for y cada vez vemos cómo usar el if y a ustedes se les olvida. Siempre que yo digo cómo vamos a hacer algo, nunca saben qué es con el if. Pero el asunto es que este ejercicio se centra en los
arreglos. ¿Verdad que sí? El arreglo. Se fijan cómo aquí con el arreglo, este arreglo, nosotros tenemos, podemos manejar la cantidad de variables de un tipo que nosotros necesitemos. Entonces, si yo tuviera, por ejemplo, voy a venir aquí abajo, ¿dónde acaba esto? Ok, ahí acaba la clase, esa clase. Si yo aquí tuviera, por ejemplo, class, y vamos a poner estudiante, yo puedo fácilmente declarar aquí un arreglo estudiante, un arreglo de estudiante, y le voy a poner estudiantes. Estudiante es igual a new, ponemos lo mismo igual que arriba, estudiante, y decimos la capacidad de estudiante que vamos a tener, 10. ¿Se fijan? O sea, igual como lo hicimos con un entero, lo podemos hacer con una clase, y ya ahí tenemos cómo podemos manejar juntos 10 estudiantes. Esa es la idea que vamos a tomar en el proyecto. Cada vez que usted agrega una universidad, un estudiante, lo que vamos a hacer es que lo vamos a ir agregando a ese arreglo. Cuando usted elimine, lo eliminamos del arreglo. Cuando queramos listarlo, como se lista en los sistemas de contabilidad, y dime todos los estudiantes inscritos, o sea, lo listamos del arreglo. Entonces nuestro arreglo va a sustituir la base de datos. Lo único malo es que técnicamente siempre va a ser lo que hagamos cada vez que corramos el programa. O sea, si agrego 3 estudiantes, cuando se cierre el programa, se borran, ¿verdad? Pero también luego vamos a ver algunos truquitos, porque toda esa información podemos guardarla directo en un archivo, y de ese archivo leerlo. O sea, no una base de datos, no una cosa de que organizada, sino todo lo que tengo como ahí en la memoria, lo guardo en un archivo. Cuando vuelvo y prendo, lo cojo y vuelvo y lo pongo en memoria. Y también es parecido, lo único que no tenemos toda la ventaja como la búsqueda y todo lo que nos ofrece nuestra base de datos. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen y voy a parar ese video ahí. Un pequeño resumen. El arreglo nos permite, vamos a ver la definición oficial, o oficial no, la que dice aquí. Los arreglos en C#, también conocidos como arrays, o sea, array es arreglo en inglés. Al igual que en C y C++, son indexados iniciando en 0. La forma de trabajo es muy similar a la mayoría de lenguajes, pero no hay lagunas. ¿Cómo? Pero hay algunas, no lagunas. Diferencia en la notación. Bueno, esta persona se basó en dar la definición de comparándolo con otro lenguaje. Pero un arreglo, array, vamos a poner array. Vamos a ver qué dice la Wikipedia, con ejemplito y todo. En programación se le denomina vector, formación o arreglo, en inglés array, a una zona de almacenamiento contiguo. ¿Vieron lo que le dije? Que se almacenan una al lado de otra en memoria. Por eso es que, déjame ver si fue en esta clase, no fue aquí que yo lo dije. Es una de las cosas que hacen los virus cuando le joden la computadora. Por ejemplo, un virus que cada vez que la máquina prende se le daña Windows, y el único modo es, como quien dice, formatear la máquina. ¿Qué hace ese virus? Ese virus llega, se instala que se ejecute, ¿verdad? Como de los primeros programas, y él identifica un programa que sea necesario para que Windows funcione. ¿Verdad que sí? Por ejemplo, pon el explorador de Windows o algo más todavía más funcional, y él sabe que el explorador de Windows guarda en tal espacio de memoria una información. Entonces él dice, mira, de la posición 7 bórrame, si hay un 6 pon un 5 o pon otra cosa. Solo con eso, cuando el explorador de Windows vaya ejecutando y vaya recorriendo su arreglo, cuando encuentre una cosa que no está, no debe estar o le falta, se explota el programa. Y ya, es un error que usted solamente formateando la máquina lo arregla. A menos que usted por consola y que vaya el orden de los programas que se ejecuta, porque eso es lo que hacen los antivirus. Identifican un programa que no se tiene que ejecutar para que Windows funcione, ¿verdad? Y dice, aquí creo que está el problema, y lo quitan. Entonces,
una zona de almacenamiento contigo que contiene una serie de elementos del mismo tipo. Los elementos de la matriz, bueno, desde el punto de vista lógico, una matriz se puede ver como un conjunto de elementos ordenado en filas y columnas si tuviera dos dimensiones, porque esa es otra cosa. También los arreglos pueden tener varias dimensiones. Es decir, ahora mismo estamos viendo un arreglo que se llama vector, ¿verdad? De una sola dimensión. Pero yo puedo tener un arreglo de varias dimensiones. Es decir, un arreglo de varias dimensiones no es más que un arreglo de arreglos, ¿verdad que sí? Por ejemplo, si yo tengo un arreglo que dice, yo tengo una dimensión, pero de dos espacios, yo lo que estoy diciendo es que en cada espacio dentro va a tener otro arreglo de dos y ya. La forma de declararlo es muy sencillo, no lo vamos a utilizar. No es más que aquí, por ejemplo, ¿dónde está mi arreglo de estudiante? Lo voy a poner aquí, mi arreglo de estudiante. Si yo quiero, por ejemplo, 1,2. No, espérate. La coma es. Con la coma, ya yo le estoy diciendo que va a tener dos dimensiones. Aquí me está dando problema porque ya aquí se me fue. Yo le estoy diciendo, mira, yo quiero un arreglo que se llame estudiante, que es de dos dimensiones. ¿Y cuáles van a ser esas dimensiones? La primera va a tener 10, ¿verdad? Va a tener 10 espacios, mírenlo aquí. Y entonces cada uno de esos espacios va a tener 3. Es decir, si yo quisiera, por ejemplo, un arreglo para administrar los cursos dentro que tienen butaca. Y vamos a decir que las butacas son diferentes por curso, o sea, la cantidad. O vamos a poner, sí, la capacidad son diferentes. Entonces nosotros queremos tener, o estudiantes, es decir, mejor estudiante, ¿verdad? Estudiantes por cada curso. Entonces yo puedo declarar, si esto fuera cursos, yo digo, mira, yo voy a tener 10 cursos y cada curso va a tener la capacidad para 25 estudiantes. Entonces yo puedo ir curso por curso, ¿verdad? El curso 1, el estudiante 1. Estamos claros que sería un estudiante diferente que del curso 2, estudiante 1. Y para eso serviría un arreglo bidimensional, tridimensional, ustedes lo crean como ustedes quieran. Pero nosotros no vamos a trabajar con eso porque realmente no lo vamos a necesitar en lo que vamos a hacer. Entonces, en resumen, es esa parte de ahí. Vimos cómo se accede a los elementos de un arreglo, que es mediante el índice, ¿verdad? Sabemos que empieza a contar desde 0. Sabemos que tienen una propiedad que se llama len, que te dice la capacidad, no cuántos elementos tiene, sino si es de 10 te dice 10. O sea, yo puedo tener 10 elementos. Vimos cómo podemos insertarle elemento a un arreglo, que no es más que, ¿dónde está? Aquí, mediante los corchetes, decimos en qué posición del arreglo queremos insertar un valor. Para obtenerlo es lo mismo, lo hicimos aquí, fíjense, arreglo y la posición nos devuelve lo que esté ahí. Es decir, si arreglo, corchete y un número está de este lado del igual, lo que hace es que nos accede y le almacena ahí. Si está de este lado del igual, lo extrae, ¿verdad? Y lo devuelve. Técnicamente esos son los arreglos. Ya luego vamos a ver las listas. ¿Por qué las listas? Porque las listas, por ejemplo, tienen un método add, y yo le digo añádeme un estudiante, y ya a mí no me importa cuántos estudiantes tenga. ¿Tú me entiendes? Siempre me va a añadir otro, Entonces es muy diferente al arreglo. El arreglo tenemos que saber por qué índice vamos, ¿verdad que sí? Vieron que tuvimos que declarar la variable contador para saber por cuál vamos. Con la lista no, porque a la lista yo le decimos añade uno, y él lo añade al último. Entonces para nosotros trabajar va a ser mejor. Entonces, ¿alguna pregunta con la parte de los arreglos? Hablen ahora que voy a parar el video de los arreglos ahí. Díganme. La otra lógica que vimos fue más de formulario, ¿verdad que sí? De la pantalla, etcétera. No necesariamente que tenga que ver con los arreglos. Y este método que yo he creado aquí, yo creo que nadie debe sorprenderse de cómo crear un método, ¿verdad que no? Porque ya esa clase la dimos. Incluso le enseñé cómo crear una clase de nuevo aquí.
Bien, paro el video ahí entonces con la parte de los arreglos. Bueno, la clase también como quiera está finalizando ya. Bueno, movernos para el otro curso técnicamente va a ser para nada, porque ya son y 21. Bien, tarea, está aquí en el video, así que no tienen que escribirla, ¿verdad? Tarea. ¿Qué podemos hacer con este formulario? Tarea. Van a crear una clase estudiante, ¿verdad que sí? Una clase estudiante. Le van a poner nombre y matrícula, nada más, para que no tenga más cosas. Nombre, matrícula y edad, le vamos a poner, por ejemplo. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí, pero que lo hicimos con un solo dato, ¿verdad? Todo lo hicimos con un solo dato. Todo eso lo vamos a hacer con la clase. Es decir, vamos a crear un arreglo de estudiantes. Cada vez, aquí en vez de tener un solo campo, vamos a tener 3 campos, ¿verdad que sí? Cuando le demos a agregar un estudiante, vamos a coger cada uno de esos campos y lo vamos a agregar en la clase, y luego esa variable la vamos a agregar al arreglo. Es todo exactamente lo mismo que está hecho, lo único que en vez de usar simplemente un entero, vamos a crear un estudiante. Solo eso. ¿Se entendió esa partecita ahí? Esa va a ser la tarea para el próximo sábado. Tiene un valor, ya esto para el tercer parcial, esa tiene un valor de 5 puntos. 5 puntos que si usted hace la tarea se lo gana, y si no lo hace lo pierde. Bien, paro el video aquí y aprovecho estos minuticos con las personas que no terminaron el examen. Stop.